Yo he preparado un tema de editorial Sí. que lo he tratado de hacer, darle un título educado, que es un gobierno inútil y mentiroso, por no decir otros calificativos más duros. Me estoy refiriendo al gobierno nacional. En estos días hemos recibido los argentinos una noticia catastrófica, que es que la jueza Loretta Preska de Nueva York ha condenado a la República Argentina a pagar nada más ni nada menos que 16.000 millones de dólares. Y los argentinos tenemos que tomar conciencia, ahora que vienen elecciones, ¿quién es el culpable de que todos tengamos que sacar dinero de nuestro bolsillo, de pagar una suma tan enorme, cuando los otros días he escuchado y visto en distintos programas televisivos y en los diarios todo lo que se podría hacer con 16.000 millones de dólares, desde la cantidad de hospitales, escuelas, mejoras en la obra pública, etcétera, que no se va a poder hacer si la Argentina se ve constreñida a tener que pagar esto. Ya una vez pasamos el papelón. ¿Vos te acuerdas cuando en Ghana, en el puerto de Ghana, detuvieron y secuestraron a la fragata Libertad? Exacto, sí. Que fue un papelón internacional, una vergüenza la que pasamos, de que nuestra nave escuela insignia fuera retenida por acreedores para obligar a la Argentina a pagar deuda que no pagaba hacía mucho tiempo. Pero brevemente, porque no tenemos, en la televisión el tiempo es muy tirano y tenemos un invitado de lujo, ¿qué pasó? ¿Quién es él o quiénes son los responsables que para mí deberían pagarlo ellos? No les va a alcanzar, pero como escarmiento para futuros funcionarios. ¿Quiénes son los que tendrían que poner si estamos compelidos a pagar? Mira, el presidente Menem en la década del 90 privatizó YPF. Eso, quien fundó en la Cámara de Diputados el proyecto de privatización fue nada más ni nada menos que el actual senador Parrilli, que es el felpudo de Cristina Fernández de Kirchner. En 2012, Cristina Fernández, impulsada, supongo yo porque fue el que orquestó la expropiación, por Kicillof, que era viceministro de Economía, el recupero de YPF, diciendo que era una forma digna de recuperar la soberanía energética de parte de la República Argentina. ¿Qué hizo? YPF, cuando Menem la privatizó, era una sociedad anónima, cuyo capital mayoritario lo adquirió una empresa petrolera española que se llamaba Repsol Petróleo Sociedad Anónima. Uno de los que se benefició con esa venta que cobró la República Argentina fue Néstor Kirchner, que se cobró, dicen, aproximadamente para la provincia de Santa Cruz, 500 millones de dólares. Dicen aproximadamente porque vos sabés que reconocido por el propio Néstor Kirchner, que era el gobernador en ese entonces, la sacó a esa plata fuera del país, la llevó a Suiza. Pero nunca nadie pudo precisar el monto exacto de la cantidad, aunque él dijo repetidas veces que él iba trayendo dinero para mitigar necesidades de la provincia, etcétera, pero nunca hubo cuentas claras. Fíjate vos que en el curso de que todavía no Cristina, porque Kirchner hizo su presidencia completa y no se le ocurrió la expropiación, él obligó a Repsol YPF a que le vendiera el 25% del paquete accionario a unos señores esquenazzi, que eran amigos de él, dueños del Banco de Santa Cruz, que operaban bajo el título de Grupo Petersen.
los Eskenazi pusieron el 10%. Y el otro 15%, para llegar al 25%, hicieron una forma de pago que yo digo, ojalá a mí en la vida me dieran la misma oportunidad, porque es como si se te cayera el gordo de azar, de lotería o de lo que quieras llamarle, más fabuloso de la tierra. Los Eskenazi pagaban el paquete accionario con las utilidades futuras que generaba YPF. O sea, compraron sin plata y se quedaban con el tercio de, no el tercio, la cuarta parte de la empresa más valiosa que tenía el patrimonio nacional. ¿Qué ocurrió? Cuando a Cristina Fernández y a este señor Kicillof se les ocurre recuperar la soberanía energética, le pagan a Repsol, no te olvides, le pagaron 5.000 millones de dólares más otros 5.000 de intereses, porque no le dieron efectivo, le dieron bono a cobrar en 10 años, y entonces el monto total de la operación, pesos más, dólares menos, fue de 10.000 millones de dólares. Pero el otro 25% no lo pagaron. ¿Por qué digo esto? Porque en el contrato constitutivo de Repsol YPF, que era una sociedad que cotizaba sus acciones y las sigue cotizando en Nueva York, tenía una disposición que no era original, porque conozco en la Argentina grandes empresas que tienen lo mismo, que es cuando la empresa es tipo YPF se dispone a vender la mayoría de su capital a otro, ese otro tiene que cumplir un paso previo, que es ofertar al resto de los accionistas la misma oportunidad que tiene el que vende de pagarle las acciones al mismo precio. O sea, este 25% que quedó afuera del grupo Petersen merecía cobrar por el 25% lo mismo que el Estado Nacional, vía expropiación, le pagaba a Repsol. Y no ocurrió eso, no ocurrió para nada. Entonces, ¿qué pasó? Al dejarle de pagar los intereses, el grupo Petersen, en el fondo Repsol YPF, se presentó en quiebra en Madrid. Vino un grupo inversor americano, se compró la quiebra. Acá no es novedad porque en Córdoba, en los tribunales de nuestro país, he visto a lo largo de mi vida profesional como abogado que se presenta en quiebra un particular o una sociedad y puede venir alguien que le interesa su patrimonio, su activo, continuar con su actividad y se compra la quiebra. ¿Qué significa eso? Que como en toda quiebra hay un pasivo delineado por el liquidador, o sea, por quien está ocupado de realizar el activo para pagar el pasivo, viene, deposita el monto del pasivo y se queda con la propiedad del quebrado. Bueno, acá eso no ocurrió, todo lo contrario. Lo empezaron a querer eludir a esa responsabilidad. Y todo era obra de la cabeza del señor Kicillof, que quería incumplir esta disposición contractual. ¿Qué pasó? Algo terrible. Kicillof, cuando empiezan los dueños de este fondo que había comprado la quiebra del grupo Petersen, que detrás de este grupo están los Kirchner. O sea que acá probablemente se daría la situación de que los 16.000 millones de dólares, en el fondo, gran parte de ellos va al patrimonio de los Kirchner, porque Kirchner operaba a través de este grupo de amigos o de esta familia Eskenazi. ¿Qué pasa? Van a Nueva York, le dicen al juez, porque el domicilio que fijaba la jurisdicción estaba en Nueva York, como ocurre con las grandes compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, porque es la forma más inmediata
Primero porque tienen que presentar balance tan cerca de las fuentes financieras más importantes. Y Kicillof, cuando le meten este pleito, dice una cosa que la voy a leer porque la verdad es una frase contundente. Dice Kicillof: los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. O sea que él reconoce de que el estatuto, el contrato constitutivo de la empresa YPF, él no lo tenía que respetar. Él iba a hacer una compra de acuerdo a su leal saber y entender. Por supuesto, perdió el pleito de cabo a rabo, porque no tenía razón. No te olvides que en la expropiación, que está permitida por la Constitución, que dice que el Estado, previa declaración de utilidad pública y pagar el justo precio, se puede hacer de una propiedad, ya sea inmueble, mueble, acciones, muebles en este caso, que eran acciones, sin ningún problema. Y eso no ocurrió. Por lo cual, nos vemos contra las cuerdas, porque la Argentina va a tener que pagar a la larga o a la corta. Si no hay alguien hábil que pueda negociar, pero negociar, yo no sé si de par y par, arrodillándose, humillándose prácticamente porque los acreedores tienen el sartén por el mango, nada más ni nada menos que 16.000 millones de dólares. Usted, que está viendo este programa y que dentro de pocos días hay una elección, no se olvide sobre que la Argentina fue mal administrada por los K en estos 20 años. Todavía nos queda una deuda que no sé cómo se va a hacer para pagar. Pero lamentablemente el mundo es cruel y los acreedores a nivel mundial y estas corporaciones tienen las armas necesarias para poner de rodillas a nuestro país.